parques, uno en Chubut Norte, en Madryn, y el de Garayalde, que es netamente nuestro, y estamos terminando de montar un parque eólico muy grande en Brasil, 423 megas. Está casi en la etapa final y ya se va a poner en servicio. El yacimiento Cerro Dragón, que está a 70 kilómetros de acá de Comodoro, tiene una superficie de 3.400 metros cuadrados. Esto es más o menos 17 veces el tamaño de Capital Federal. Después lo vamos a ver ubicado en una imagen de Google Earth para que vean lo que es comparado con Comodoro Rivadavia. Tenemos unos 4.700 pozos, 14 plantas inyectoras de agua, porque este es un yacimiento secundario. El petróleo no sale solo, sino que hace falta empujarlo. Entonces se inyecta agua, hay pozos inyectores de agua, que requieren obviamente energía para meter agua a presión y empujar el petróleo, y luego poder sacarlo con los pozos. Tenemos plantas compresoras de gas, porque o sea, se saca petróleo y se saca gas, se separa, el gas se comprime y se mete en gasoductos, y el petróleo se bombea para finalmente ser llevado a Termap, donde se llevan barcos de petróleo. El sistema ENPAE consume aproximadamente unos 290 megawatts de energía. Un poquito más adelante les voy a mostrar qué son 290 megawatts de energía. Para que tengan una idea, Chubut, no Comodoro, Chubut provincia, consume unos 400. PAE consume 300, solo PAE. O sea, consumimos casi lo mismo que una provincia. Y todo eso que consumimos se genera dentro del yacimiento. Con gas del yacimiento tenemos equipos muy similares a los que presentaron anteriormente, son turbinas a gas con ciclos combinados. Después tenemos estaciones transformadoras, toda esta energía hay que transportarla a los lugares de consumo. Estábamos hablando que son 3.400 metros cuadrados de superficie. Esa energía no se genera en los 3.400 metros cuadrados, sino que hay 2 puntos de generación y hay que llevarla a todos los lugares donde necesita ser consumida. Pozos, plantas compresoras, bombas inyectoras, lo que sea. Todo eso se transporta en líneas eléctricas, ¿está bien? Los que son de la rama de electrónica van a saber que mientras más alta es la tensión, menos corriente tenemos para transportar la misma potencia. Entonces, una ventaja de usar alta tensión es que necesitas conductores más finos y vas a tener menos pérdidas. Entonces, cuando vos tenés que transmitir potencia a largas distancias, lo más común en Argentina es usar 132 kV. ¿Está bien? 132 kV no es fácil de usar, entonces tienes que volver a reducir esa tensión para poder usarla. En el yacimiento nosotros tenemos 2 plantas de generación. Ahora las voy a separar, por ahí están. Tenemos 255 megas en una y 155 en otra. La energía generada en estas plantas se transmite en todo el yacimiento en 132 kV y se reduce a tensiones de valores más utilizables en 5 estaciones transformadoras que están desparramadas en todo el yacimiento. Estas 5 estaciones transformadoras pasan la tensión de 132 kV a 33. Sigue siendo una tensión alta, pero es un poco más fácil. O sea, los equipos para trabajar con esa tensión son más baratos y más fáciles de manipular. Después tenemos 25 subestaciones transformadoras que pasan esa tensión de 33 kV a 13,2 kV. En una de las presentaciones anteriores, YPF, la tensión que utiliza es 10,5. Nosotros usamos 13,2 para distribución. Y después hay 20 estaciones transformadoras que pasan de 33 kV a 6,6 kV. 6,6 kV es una tensión que se usa directamente para alimentar motores. Los motores de alta potencia no son motores de baja tensión, o sea, no son de 1000 volt, 220 volt, 380. Son motores que se alimentan directamente en 6,6 kV, por lo mismo. O sea, mientras más alta sea la tensión, más baja va a ser la corriente para igual potencia. Estamos hablando de motores de 5000 HP.
3,5 mega de potencia, un solo motor. Y lo más importante, a lo que estoy llevando todo esto, es que tenemos 3.800 kilómetros de líneas, también aéreas. Imagínense si cada vez que falla algo hay que recorrer 3.800 kilómetros de línea. De Ushuaia a Buenos Aires hay 2.000 kilómetros. O sea, casi podés ir y volver si recorres toda la línea eléctrica que tenemos en el yacimiento. Acá no se llega a ver, pero ahí es la potencia que consume PAE comparada con distintas provincias. ¿Está bien? Yo les dije que Chubut consume 400, PAE consume 300 y Neuquén anda en el mismo orden. Neuquén provincia, no Neuquén ciudad. Entonces, lo que les comentaba hace un rato, el yacimiento consume casi lo mismo que una provincia de tamaño medio. Este es un esquema muy general de lo que les hablaba recién. Tenemos usinas generadoras de energía. Esa energía que se genera se eleva a 132 kV. 103 kV se lleva a distintas estaciones, 5 puntualmente que tenemos nosotros, que pasan la tensión de 132 kV a 33. Y después esas tensiones de 33 se distribuyen en todo el yacimiento a otras subestaciones que la bajan a 13. Y después cada pozo individual tiene un transformador que baja esa tensión de 13 kV a la tensión que utilice el elemento de bombeo que tenga. Puede ser un A y B, una bomba electrosumergible, lo que sea. Acá están viendo lo que es el yacimiento sobre una imagen de Google Earth. Este es el lago de Sarmiento, el Colú de Huapi. Y acá están para tomar una dimensión de lo que es el tamaño, también la superficie que abarca. Esta imagen es una planta generadora. Esta es la planta generadora de Dragón. Eso es un ciclo combinado. Y esto que están viendo acá, lo verde, son simplemente aerocondensadores, que son ventiladores para enfriar el agua que salen de la turbina de vapor. Solo eso. Eso es una subestación transformadora. Ahí se baja la tensión de 33 a 13 en estas. 45 subestaciones, es un montón. 3.800 kilómetros de línea aérea entre líneas de 33 kV y 13. Y acá ya nos estamos acercando un poquito a lo que es el tema de la charla. 141 equipos reconectadores. ¿Qué es un reconectador? Todos conocen la térmica de la casa. O sea, si falla la línea eléctrica en su casa, tienen algún corto, olvidémonos del disyuntor, que sería por una fuga a tierra. Si tienen un cortocircuito, básicamente una sobrecorriente, abre la térmica, ¿cierto? La mayoría alguna vez habrá hecho saltar la térmica en la casa o acá en la uni. Bueno, los reconectadores son interruptores automáticos programables que cuando ven una falla en una línea, estamos hablando de líneas de 13 kV, que es donde tenemos mayor cantidad de kilómetros de línea, lo que hace es despejar la falla, se abre, o sea, como cuando salta la térmica, a diferencia de que este reconectador o esta térmica se repone automáticamente. El reconectador abre. Si la falla se despejó, imagínense que cayó una rama entre dos líneas de 13 kV, esa rama se prendió fuego, porque en 13 kV no le queda otra que prenderse fuego. Si esa rama ya desapareció, o sea, se carbonizó y despejó la falla, ya no tengo un corto entre dos fases, el reconectador se cierra, la térmica la repongo, y no pasó nada. Hubo un corte de 5 segundos y se repuso la energía. Obviamente en esa apertura del reconectador, o la térmica cuando abrió, digamos, todos los pozos que estaban siendo alimentados por ese reconectador se pararon y hay que volver a arrancarlos. Algunos arrancan automáticamente, otros no. ¿Qué pasa? Esos 141 reconectadores están todos telemandados.
y comunicados. Entonces hay un centro de control, un lugar de monitoreo, que está constantemente mirando todo lo que ocurre en el sistema eléctrico de yacimiento. Entonces, cuando uno de estos reconectadores falla, el centro de control ya sabe qué reconectador falló. Pero son 141 para 3.800 kilómetros de línea. ¿Qué pasa? Cada uno de estos reconectadores tiene asociado seccionadores. ¿Qué es un seccionador? Básicamente es algo que me permite tener un corte visible en una línea eléctrica. Imagínense que nos falló la luz, saltó la térmica, y yo ahora quiero ir a tocar un cable pelado que quedó ahí, que había metido un corto. Solo con la térmica levantada, si tengo mucha tensión, no puedo ir a meter mano. Necesito algo que me garantice a mí que eléctricamente no va a haber tensión ahí. ¿Qué hacemos con eso? Seccionadores. Va alguien, abre un seccionador y tenemos un corte visible en 13 kilovolts. Entonces nos garantizamos que ese ramal o una porción de línea de esos 3.800 kilómetros de línea que tenemos quedó desenergizada totalmente. Acá pusimos una imagen del reconectador solo para que tengan una idea qué es. No deja de ser una térmica muy grande que se repone automáticamente. Un módulo de control, una parte de potencia, acá tenemos la línea, la energía entra al reconectador y sale y continúa la línea. Si el reconectador está cerrado, tenemos energía en ambos lados, si está abierto, nada. Un solo reconectador, normalmente, alimenta 3 seccionadores. Si yo tengo una falla en una de las líneas que corresponde a uno de los seccionadores del pozo, a ver, acá. Imagínense que tengo una falla en una línea. Esto es un reconectador, estos son 3 seccionadores, porque por un tema de costos no puedo montar un reconectador en cada uno de estos lugares. Un seccionador sale muchísimo más barato que un reconectador. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una falla acá. Cada seccionador me alimenta 15 pozos. Tengo 45 pozos alimentados con un solo reconectador. Abro el reconectador, me despeja la falla, me quedó toda esta cantidad de pozos afuera. Si la falla se limpió, es decir, el AVE ya no está metiendo un cortocircuito entre fases o fase a tierra, el reconectador cierra y todos los pozos se vuelven a alimentar. Si esa falla no se despejó, ese reconectador va a quedar abierto. ¿Está bien? Entonces me queda todo lo que estaba alimentando sin energía. ¿Qué se hace en estos casos? En estos casos hay gente trabajando en el yacimiento las 24 horas y el centro de control, la gente que está mirando el dispositivo que tuvo la falla, lo que hace, manda a una cuadrilla a recorrer las líneas. Imagínense, yo estoy insistiendo con los 3.800 kilómetros de línea. No vamos a recorrer los 3.800 kilómetros de línea, pero sí vamos a recorrer los kilómetros que le correspondan a ese reconectador. Van a tener que recorrer todos los seccionadores, o sea, toda la línea correspondiente a cada uno de los seccionadores, para ver dónde falló y poder despejar la falla. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Si se identifica cuál de los seccionadores falló, se abre, se deja despejado y se vuelve a cerrar el reconectador. Yo abro el que tiene la falla, cierro el reconectador y me quedan 2 seccionadores alimentando sus 30 pozos y me quedan 15 afuera, hasta que encuentre la falla. A ver. ¿Qué pasa? A cada seccionador, lo que normalmente se le montaba era un localizador de falla. Es básicamente un medidor de corriente que se setea, pues se puede activar a corrientes superiores a 200 amperes, 400 amperes, 600 amperes, que se activaba en el momento que la corriente que circulaba por la línea era superior al valor seteado. ¿Y cómo funcionaba? Únicamente lo que hacía cuando detectaba un valor de corriente de cortocircuito, prendía una luz. Y listo. Entonces, esta gente que iba a recorrer, llegaba al reconectador que alimentaba 3 seccionadores, veía, se tenía que acercar a los seccionadores, obviamente no están pegados,
están a un mínimo de 200 metros los seccionadores del reconectador. Tenía que recorrer los 3 seccionadores, ver cuál de los 3 tenía uno de estos dispositivos con la luz prendida, abría ese seccionador, cerraban el reconectador y empezaban a recorrer las líneas correspondientes a ese seccionador. Ahí es un seccionador, ahí están estos dispositivos montados sobre las líneas, físicamente, enganchados con unas grampas, y ahí yo encontraba la falla, ¿está bien? O por lo menos cuál era la línea que tenía que recorrer para ver qué es lo que había fallado. ¿Qué fue lo que se detectó acá? Que todos esos localizadores que había montados, imagínense, 141 reconectadores, 3 por 141 porque tenemos 3 seccionadores por cada reconectador, más de 400 seccionadores, cada uno con 3 fases, con uno de esos dispositivos montados. Si nosotros hacemos que ese dispositivo simplemente reporte a una red existente su estado, es decir, si tiene batería en estado OK, si está vivo, si sigue funcionando, y si falló. El tiempo que nos podíamos ahorrar nosotros en recorrer líneas, vuelvo a repetir el número, 3.800 kilómetros de línea. El tiempo ahorrado en reposición de falla es inmenso. Entonces, ¿qué se hizo? Esto que ven ahí sigue siendo el yacimiento, ¿está bien? Acá está al lado de Sarmiento. Y los colores que ven son las intensidades de señal de la red LoRaWAN que ya teníamos implementada en el yacimiento. Había una red LoRaWAN que ya existía, algunos ya la habrán escuchado nombrar, es una red para transmisión de bajo ancho de banda, pocos datos, 256 bits, que ya está implementada, está muy en auge con el tema de Internet de las cosas, el Internet of Things, y nosotros simplemente lo que hicimos fue a los localizadores de falla que ya teníamos, agregarles una placa para que reporte el estado. O sea, una placa con una antena, obviamente. Esta antena no la tenían antes. Ahora se agregó una placa para que se conecte a la red LoRaWAN, la antena, y se trabajó con una empresa privada para que haga todo el desarrollo de lo que sería la conectividad, ¿está bien? Pero fíjense qué oportunidad hay acá, ¿no? O sea, esto lo podríamos haber hecho cualquiera de nosotros, graduado de acá de la facultad, es adaptar un dispositivo que mide una corriente en una línea, conectar una placa y ingresar una red LoRaWAN, ¿no? Obviamente hubo que hacer muchas gestiones porque PAE tiene mucha seguridad interna de redes y hay muchos sectores involucrados, o sea, no participó solo la parte de energía, sino que estuvo comunicaciones y seguridad también. Pero básicamente fue eso, adaptar una placa de comunicaciones a más de 1.500 dispositivos que ya teníamos instalados. En función de la intensidad de señal que tenemos en el lugar, ya íbamos a saber cuál de los localizadores iba a poder reportar o no. Este es un esquema muy general. Estos serían los nodos o los localizadores de fallas. Se conectaron a la red LoRaWAN ya existente del yacimiento. No tuvimos que montar antenas, nada. Lo único fue integrar a esos localizadores de fallas las placas. Las redes internas de PAE y el servidor Gateway ya existía todo. Hubo que adecuarlo para poder trabajar con los datos que enviaban los sensores. Y finalmente, en el SCADA de energía, que ya existía, o sea, ya estábamos monitoreando, por ejemplo, el estado de los reconectadores, esto que les comentaba, ahora también mostraba el estado de los localizadores de fallas. Esta es la topología de red. Por ahí no sé si hay gente de la parte de APU, pero a la gente de electrónica esto no le interesa mucho. Y acá finalmente es lo que ve el operador en el SCADA. No sé si se llega a ver, pero ahí hay 3 luces, 2 verdes y una roja. La roja está reportando cuál es la que vio la falla. Entonces ya el operador directamente ve en pantalla que abrió un reconectador, sabe qué seccionadores hay asociados a ese reconectador, le avisa en qué fase falló,
RST, y le dice directamente a la gente que está trabajando en el yacimiento que vayan directamente a ese seccionador, lo abran, se repone todo y listo. Hay que recorrer únicamente ese seccionador en los 3.800 kilómetros de línea. Acá no se ven mucho los datos, pero básicamente se está haciendo una implementación gradual de estos localizadores. Acá abajo está el nombre del reconectador, son los 141 reconectadores, y la producción asociada que tienen en petróleo. Obviamente lo que estamos haciendo, estamos montando primero en los reconectadores que tienen mayor producción asociada. Esto sería un caso de éxito, una falla que realmente ocurrió. Esa imagen que ven ahí es un poste, ¿está bien?, de madera, de 13,2 kilovolts. ¿Cómo se apoya la línea en ese poste? Tenés una cruceta de madera también y tenés 3 aisladores que hacen que la línea no descargue en el poste. Eso que ven ahí es un aislador suelto. Es común que ocurra, imagínense, en 3.800 kilómetros de línea, que se te suelte un aislador de una línea, un poquito de viento que venga, te mueve esa línea y hace o que toque con la línea de al lado o que descargue contra la cruceta de madera. Ahí vas a tener una falla. Esto te prende uno de los localizadores, el localizador reporta a la red LoRaWAN y ya directamente en el SCADA central le avisa a la gente cuál fue el seccionador que falló y en qué fase. Este caso puntual, el tiempo de reposición del reconectador fue 1 hora 45 minutos, que para el tamaño que tiene el yacimiento, 1 hora 45 minutos es nada. A veces tardamos eso en llegar únicamente a un lugar. La hice bastante rápido, pero creo que se entendió. Si tienen alguna duda de lo que sea y quieren preguntar.